El mayor océano del Sistema Solar no está en la Tierra. Está a 800 millones de kilómetros, escondido bajo un caparazón de hielo, en una luna más pequeña que la nuestra. Esto es Sidera. Y hoy vamos a sumergirnos en Europa. Al final de este viaje, sabrás cómo descubrimos un océano que nadie ha visto, por qué es el mejor lugar para buscar vida y qué pasaría si la encontramos. La historia empieza una noche de enero de 1610, cuando Galileo Galilei apunta al cielo un telescopio artesanal y ve 3 estrellitas junto a Júpiter. Noche tras noche, las estrellitas bailan alrededor del planeta. No eran estrellas, eran lunas, mundos girando alrededor de otro mundo. Estas son sus anotaciones reales. Aquello demolió la idea de que todo gira alrededor de la Tierra. 4 puntitos de luz cambiaron el lugar de la humanidad en el cosmos. Una de ellas recibió el nombre de Europa. Galileo murió sin saber que aquel puntito guardaba el secreto más jugoso del Sistema Solar. Durante siglos, Europa fue solo eso, un puntito. Hasta que en 1979, 2 viejas conocidas tuyas pasaron por allí. Las Voyager. En nuestro último viaje te contamos lo que vieron en Io, volcanes. Pero al fotografiar a la vecina Europa, el desconcierto fue total. Ni cráteres ni montañas, una bola de billar lisa y brillante, cruzada por miles de líneas oscuras, como un huevo agrietado. Esta es la foto real de 1979. Las superficies viejas del Sistema Solar están picadas de cráteres. Una superficie lisa significa una cosa. Algo la renueva constantemente. Algo se mueve debajo. Y el material era inconfundible. Hielo de agua. Un mundo entero blindado de hielo, con grietas que parecían recién hechas. La sospecha nació ahí. ¿Y si bajo esa cáscara el hielo no era sólido hasta el fondo? ¿Y si algo lo agrietaba desde dentro? Demostrarlo parecía imposible. No puedes taladrar una luna a 800 millones de kilómetros. Hizo falta un truco de detective. En los años 90 llegó la sonda Galileo, bautizada como el astrónomo. Aquí la ves, real, saliendo de la bodega del transbordador. Y llevaba a bordo el instrumento perfecto sin saberlo, un magnetómetro. Júpiter tiene un campo magnético brutal que gira con él y barre a sus lunas. Cuando un campo magnético variable atraviesa algo conductor, genera corrientes. Y esas corrientes crean su propio campo magnético de respuesta, un eco. La sonda Galileo se acercó a Europa buscando ese eco. Lo encontró. Alto y claro. Algo dentro de Europa conducía la electricidad a escala planetaria. ¿Y qué conduce electricidad y envuelve una luna entera? Agua salada. Un océano global. Habíamos descubierto un mar alienígena, sin verlo, escuchando su eco magnético. Y cuando los científicos calcularon el tamaño de ese océano, los números parecieron un error. Bajo una corteza de hielo de entre 15 y 25 kilómetros, un océano de quizá 100 kilómetros de profundidad, envolviendo la luna entera. Total, alrededor del doble de toda el agua líquida de la Tierra. En una luna que cabría dentro de nuestro planeta con espacio de sobra. El punto más profundo de nuestros mares, la fosa de las Marianas, mide 11 kilómetros. El mar de Europa podría multiplicarlo casi por 10. Un océano sin superficie, sin olas, sin cielo. Oscuridad total desde hace 4.000 millones de años. La pregunta obvia, ¿por qué no está congelado? Europa está 5 veces más lejos del Sol que nosotros. Su superficie ronda los 160 grados bajo cero. Ese océano no lo calienta el Sol. Lo calienta Júpiter, sin tocarlo, con pura gravedad.
La órbita de Europa es levemente ovalada. Se acerca y se aleja. Júpiter la estruja y la suelta, la estruja y la suelta, como una pelota antiestrés. Ese amasado constante genera fricción, y la fricción genera calor desde dentro. Se llama calentamiento de marea. Es la misma fuerza que ya viste en acción. Los volcanes de Io son esto mismo, con más intensidad. En Europa, la dosis exacta no funde roca, funde hielo. Una estufa gravitatoria que lleva encendida toda la edad del sistema solar. Y donde hay agua líquida y calor estable durante eones, la pregunta se hace sola. ¿Puede haber vida ahí dentro? Vamos a responder como la ciencia, con la lista de compras. Hasta donde sabemos, la vida necesita 3 cosas: agua líquida, química adecuada y una fuente de energía. Agua. Comprobado. Más que en la Tierra. Primer ingrediente en el carrito. ¿Química? Los ladrillos de la vida, carbono, nitrógeno, azufre, abundan ahí fuera. Y el telescopio James Webb ha detectado carbono en la superficie de Europa, filtrado desde abajo. Segundo ingrediente. Y la energía. Sin luz solar no hay fotosíntesis. Durante décadas eso parecía el final de la conversación, hasta que la respuesta apareció en nuestro propio planeta. Año 1977. Este sumergible, el Alvin, desciende a 2.500 metros en el Pacífico, donde no llega ni un fotón de sol. Los geólogos esperaban un desierto. Encontraron esto: chimeneas volcánicas escupiendo agua hirviendo y negra, rodeadas de un carnaval de vida. Gusanos gigantes de 2 metros, cangrejos blancos, alfombras de bacterias. Un ecosistema entero que no debe nada al sol. Come química pura de la roca. Aquel descubrimiento reescribió las reglas del juego. La vida no necesita luz. Necesita un desequilibrio químico que aprovechar. Energía es energía. Y el fondo de Europa, con su interior caliente en contacto con el océano, podría estar sembrado de chimeneas idénticas. Mismo mecanismo, misma receta. 4.000 millones de años de tiempo. Por si fuera poco, puede que Europa haya intentado enviarnos muestras gratis. Durante años, el telescopio Hubble captó indicios de plumas, chorros de vapor de agua escapando por las grietas, como géiseres de 100 kilómetros. Esta imagen le dio la vuelta al mundo. Pero marca de la casa. Seamos abogados del diablo. Hace unos meses, un nuevo análisis de esos mismos datos rebajó la confianza. Puede que las plumas sean reales, o puede que nunca hayan existido. No sería la primera vez. En Saturno hay otra luna con océano, Encélado, que escupe el suyo al espacio en géiseres gigantes. La sonda Cassini los atravesó, los probó, y encontró sales, carbono e hidrógeno, comida para microbios. Esa historia merece su propio viaje, y lo tendrá. Si existen las plumas de Europa, son un atajo de oro. Atravesar una con una nave y analizarla sería probar el océano sin taladrar ni un centímetro de hielo. La duda merece zanjarse. ¿Y adivina qué? Alguien va de camino a zanjarla. Octubre de 2024. Un cohete se eleva desde Florida llevando la nave interplanetaria más grande que la NASA haya construido, Europa Clipper. Esto no es una animación, es el lanzamiento real. Sus paneles solares desplegados miden lo que una cancha de baloncesto. Tan lejos del Sol, cada rayo cuenta. Ahora mismo está en pleno viaje, tomando impulso con asistencias gravitatorias, la vieja carambola de las Voyager. Y atento, este 1 de diciembre pasará rozando la Tierra, a solo 3.200 kilómetros, antes de poner rumbo definitivo a Júpiter, donde llegará en 2030. El plan. Casi 50 pasadas rasantes sobre Europa. Radar para medir el grosor del hielo. Espectrómetros para oler las plumas, si están.
cámaras para cartografiar cada grieta. Europa Clipper no busca vida directamente. Responde la pregunta previa. ¿Es este océano habitable? ¿Están los 3 ingredientes de verdad? Y no irá sola. La sonda europea JUICE, que este septiembre también pasará junto a la Tierra, navega hacia las lunas heladas de Júpiter. Se avecina una década dorada. Si la respuesta es habitable, la siguiente misión ya se sueña. Un módulo que aterrice, funda el hielo y escuche el océano. Y entonces, quizá, llegue el día. Detengámonos un momento en ese día. El día en que un instrumento detecte en el agua de Europa algo que solo la biología sabe fabricar. No serían ciudades ni peces. Sería, casi seguro, algo parecido a un microbio, una sola célula alienígena. Y sería la noticia más grande de la historia. Porque significaría que la vida surgió 2 veces en un mismo sistema solar. 2 de 2, en el único sistema que hemos podido examinar. Y si la vida aparece siempre que tiene agua, química y tiempo, entonces el universo, con sus billones de mundos, no puede estar vacío. Un microbio en Europa convertiría el silencio del cosmos en una cuestión de tiempo. Esa pregunta, ¿dónde está todo el mundo?, merece su propio viaje, y lo tendrá. Mientras tanto, el océano espera. Lleva 4.000 millones de años esperando, en la oscuridad, a que alguien llame a su puerta. Y por primera vez en toda esa eternidad, alguien va de camino. La próxima vez que veas a Júpiter brillando en el cielo, recuerda, junto a ese punto de luz hay un mar el doble de grande que todos los nuestros. Y guarda silencio, por ahora. Sidera, historias del universo.